Muy bien, y le damos inicio a nuestra octava, última lección del curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendición tan grande es poder compartir este tiempo con ustedes y qué bendición tan grande ha sido compartir este mes, estas 8 lecciones juntos como familia, hermanos, hermanas en Cristo. La lección de hoy vamos a hablar sobre los últimos días del apóstol Pablo, específicamente en Hechos capítulo 28, versículos 16 al 31. Les doy la bienvenida nuevamente y comenzamos con una oración. Y oramos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pedimos que nos sostengas en la fe hasta el último día, hasta el último tiempo de nuestros días, para que también nosotros podamos tener la confianza que tuvo Pablo y sepamos que nuestro hogar no es aquí en la tierra, pero contigo en el cielo. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Nuestros objetivos de la lección del día de hoy son los siguientes. Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método que espero estén sintiéndose un poquito ya más familiarizados para entender y leer Hechos capítulo 28, 16 al 31. La idea es que nosotros aquí como Academia Cristo los edifiquemos a ustedes para no solo entender las escrituras, pero para sentirse motivados a querer compartirlas con otras personas. Y nuestro segundo objetivo de la lección de hoy es considerar las estrategias de Pablo y elegir las que le hayan llamado la atención, que será parte del proyecto final. El proyecto final, que voy a hablar un poquito más de eso al finalizar el curso, cuando ya lleguemos a más cerquita al final de la clase, voy a compartir con ustedes más información sobre el proyecto final el día de hoy. Hemos compartido diferentes preguntas del proyecto final que van a ser parte durante nuestras lecciones anteriores. Y la pregunta de hoy es la siguiente: elegir dos de las estrategias de Pablo, las que le hayan llamado la atención, y luego explicar por qué elegiste esas dos estrategias. Vamos a hablar de cuáles eran las diferentes maneras en las que Pablo expandía el evangelio, compartía de la palabra de Dios y hacía crecer a la iglesia mediante el poder y la autoridad que Cristo le dio. Nuevamente parte del proyecto final, que discutiremos después de hablar del método de las 4 Cs. El método de las 4 Cs diseñado por Academia Cristo para el beneficio de nosotros a la hora de poder compartir una historia bíblica con otras personas. Y el día de hoy no tengo una pregunta, pero voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto y la travesía tan grande que hemos visto al apóstol Pablo hacer. Vemos que el apóstol Pablo empezó desde sus misiones misioneras, desde sus viajes misioneros, expandiendo, compartiendo la palabra de Dios con muchas personas. Habíamos hablado al principio de nuestro curso que él empezó en Antioquía, perdón. Después de que Pablo había regresado de su segundo viaje misionero, él partió de Antioquía una vez más, al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje. De nuevo, él mostraba preocupación por disculpar a los nuevos cristianos al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Nuestra historia de hoy toca el tema de cuando Pablo estaba a punto de ser encarcelado en su tercer viaje misionero. Pablo pasó por Antioquía y luego pasó por Éfesos, en donde ocurrió la mayor explotación de objetos de idolatría, y donde el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar y compartir de la palabra sobre los abusos de la magia y lo que en verdad significa seguir a Dios. Él estuvo ahí en Éfeso por 2 años, que es lo que conocemos como el tiempo más largo que él estuvo en una ciudad específica a la hora de compartir la palabra. Nos hacemos una idea de lo corrupto y lo difícil que estaba esta sociedad, esta comunidad en esa época. Después de Éfeso, él fue a Macedonia y luego a Grecia, Corintio y Atenas, y de regreso pasó nuevamente por Macedonia una vez más, en donde en Troas Pablo estaba dando un largo discurso en su última noche allí, y cuando estaba hablando de camino de vuelta a casa, un niño se cayó de un segundo piso y se mató, y Pablo lo volvió a resucitar. Nuevamente hablando sobre
no que Pablo hablaba de cosas difíciles, pero que llevaba todo el día explicándole a las personas y las personas que lo estaban escuchando, como, bueno, un joven puede quedarse dormido y puede salir algo muy beneficioso para el Evangelio y para el ministerio de Pablo en esa época. Pablo regresó a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde los judíos de Asia iniciaron una protesta que llevó al arresto de Pablo. Después de pasar unos 2 años bajo arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano, a César. El libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma mientras predicaba el Evangelio. Y nuestra historia de hoy toma lugar en Roma con el apóstol Pablo siendo encarcelado con un arresto domiciliario. Importante recordar quién es el apóstol Pablo, un pecador de pecadores que mató y asesinó no solo a hombres cristianos, pero a mujeres y niños, porque él creía que lo que estaba haciendo era bien ante los ojos de Dios. Y ahora lo vemos en camino a la muerte, no sabemos exactamente cómo fue que murió, y nuevamente el libro de Hechos termina muy abruptamente diciendo, él está esparciendo el Evangelio en Roma, pero no sabemos si fue puesto a morir por el emperador César o si ocurrió algo más después. Esto es toda la información que tenemos sobre ese final de Pablo en la Biblia, que nos lleva a nuestra historia de hoy. Estamos en Roma y vamos a escuchar sobre las cosas que Pablo hacía siendo perseguido y experimentando todos estos abusos y experimentando todas estas dificultades. Como maestro, yo siempre les he dicho que a la hora de contar una historia, utilizar la segunda C, nuestro método de las 4 Cs, que yo preferiría que ustedes la leyeran. ¿Por qué? Porque evitamos remover cosas que son importantes de la historia y también evitamos añadir nuestros propios pensamientos que no son parte de la historia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no en esta clase, pero en general, cuando tenemos la oportunidad de compartir una historia con otras personas, a veces no nos da tiempo de sentarnos y leer la historia bíblica en la Biblia. Y por eso estamos practicando contar la historia en nuestras propias palabras. Veo que Roselva Nieves está ya muy emocionada, lista para querer compartir la historia, a menos que sea una pregunta, pero si no, quiero que te doy la oportunidad para que practiques contando nuestra historia del día de hoy en tus propias palabras. No tiene que ser nada súper elocuente, pero no añadas ni quites nada importante de los versículos. Sí, señor. Bueno, básicamente esta historia empieza después del náufrago que tuvo Pablo con la tripulación en la isla de Malta. Ahí él se quedó un tiempo, sanó personas, zarpó de allí con rumbo a Roma en una nave que era de Alejandrina, o sea, pertenecía al imperio de Alejandría, que estaba identificada con el nombre de Castor y Pollux. Ellos partieron de allí con todas las dádivas o las cosas que le dieron las personas que estaban allí en agradecimiento por lo que Pablo hizo por ellos en ese sitio de Malta. Ellos siguieron su travesía, 3 días después, llegaron a Siracusa, de allí se detuvieron por 3 días y luego de ahí pasaron creo que fue a Puteoli, y de ahí llegaron a Roma. En Puteoli duraron un tiempo, como 7 días, porque los hermanos que estaban allí se lo pidieron a Pablo. Luego de allí llegaron a Roma. Cuando ellos llegaron a Roma, Pablo lo recibieron también hermanos que estaban allí en la fe en Roma. Y Pablo sentía cierto alivio cuando los vio. Entonces el centurión que andaba con Pablo y con los presos, entregó todos los presos que llevaba a el, ¿cómo se llama? Al prefecto militar. Pero a Pablo no lo entregó el prefecto militar, sino que lo llevó hasta una casa donde lo iba a custodiar un soldado. Iba a estar bajo, como dijo usted hace rato, bajo arresto domiciliario prácticamente, hasta que fuera atendido por César. Posteriormente, él convoca a los principales y a los judíos para a que hablen de las acusaciones que tienen en contra de él y sus fundamentos para que lo prueben. Allí, en ese momento, Pablo les explica
que él no ha hecho nada en contra de lo que ellos están haciendo, ni hay causa tal para que lo tengan el preso o lo maten, puesto que él citó allí al profeta Isaías y entre lo que cita la palabra habla de manera muy resumida de que el profeta Isaías decía que hay personas en el pueblo de Israel, iba a haber personas que teniendo oídos y oyendo no iban a entender, y viendo y las cosas que pasaban tampoco iban a creer. Entonces, él con esas palabras, básicamente, él desarmó a los que lo acusaban. Y esto más bien creó entre ellos una disensión, porque unos decían una cosa, otros decían otra, y se fueron. Entonces lo dejaron allí. Y después de eso, Pablo se quedó en esa casa por 2 años más, atendiendo, recibiendo a todas las personas que querían oír su palabra y llevando el evangelio sin que nada tuviera impedimento para eso, como lo dice el versículo final. Muy, muy, muy bien, Rosalba, excelente. Y nuevamente acabamos de escuchar un ejemplo, una forma muy buena por Roselva de cómo compartir una historia bíblica en tus propias palabras. No es necesario que la leas palabra por palabra de la Biblia, pero sí es muy importante, y hago ese reenfatización importantísima de que no queremos ni añadir nada a la historia de nuestros propios comentarios, ni queremos quitar un punto importante que haga parte de la historia de los versículos. Excelente, Rosalba, muchísimas gracias. Continuemos con nuestras preguntas de considerar, preguntas que son aparentemente muy fáciles, que son como que, pastor, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nos ayudan a todos a ponernos en el mismo lugar, a entender qué es lo que está pasando y a ver qué es lo que está ocurriendo, como si en verdad estuviéramos ahí viviendo esta historia. Y la primera pregunta del considerar, nuestra tercera C del método de las 4 Cs, es ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adolfo, adelante. Bueno, profe, vemos que los personajes son eh, Pablo, el soldado que custodiaba a Pablo, los dirigentes de los judíos, los romanos, César, Jesús, Moisés, los profetas, el Espíritu Santo, Dios y el profeta Isaías, lo que tengo acá. Muy, muy bien, excelente. Vemos que hay varios personajes en esta historia y recalcamos nuevamente que el personaje principal es Pablo con el Espíritu Santo y la ayuda de Dios. Y vamos a seguir hablando de los objetos de esta historia. ¿Qué objetos vemos en esta historia? Roselva, adelante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Roselva, tienes tu mano levantada. Si no, no hay ningún inconveniente, alguien más que, pues, sí, que pudiera compartir con nosotros los objetos o animales o cosas de la historia. Adolfo, adelante. Bueno, profe, tengo acá una carta que menciona el corazón, oídos, ojos y cadenas, lo que tengo acá. Muy bien, excelente. No vemos como muchos objetos específicos, pero podemos por medio del contexto entender qué es lo que está ocurriendo. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿Puedo responder, profe? Adelante, Adolfo. Bueno, acá la historia específicamente ocurrió en Roma, donde todo se narró, todo lo que hizo Pablo, donde estuvo preso, y bueno, específicamente fue en Roma. Excelente, muy bien. ¿Y alguien Una casa. sabe cuándo ocurrió esta historia?
cuándo ocurrió esta historia. Vamos a ver, Adolfo, si alguien más quisiera participar. Roselva, adelante, ¿tienes tu mano levantada? ¿Puedo? Adelante, Sí, es que tengo problemas con internet. Aquí ha fallado mucho el internet. no Bueno, te para preocupes. mí ocurre después del naufragio de la isla de Malta, cuando iban a trasladar a Pablo para Roma y que tuvo ese naufragio. Yo lo Correcto, considero de esa perspectiva. correcto, muy bien. ¿Y alguien sabe el año específico en el que ocurre esta historia? Adolfo, ¿tienes tu mano levantada? Bueno, no sé el año específico, pero tengo acá la respuesta que fue en los últimos días de Pablo, los últimos años Muy de su... bien, correcto. Los últimos días de Pablo y por medio de las diferentes letras que tenemos del apóstol Pablo, vemos que esta historia ocurrió aproximadamente en el año 61 después de Cristo, 60-61. Recordemos que el primer viaje misionero de Pablo ocurrió aproximadamente en el año 47 o 48. Luego vino el concilio de Jerusalén, que fueron cosas que hemos visto en estas lecciones, que ocurrió en el año 49. El segundo viaje misionero de Pablo ocurrió en el año 50 y luego ahora tenemos este tercer viaje misionero que después de un tiempo ocurrió en el año 60 y pico, después de Cristo. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problemas vemos y cuál es el problema de esta historia? Roselva, adelante. Bueno, yo tengo que hay como tres problemas. Primero, eh, el juicio que se llevaba contra Pablo por parte de los judíos. Muy bien. Sí, creo que Rosalba está teniendo problemas con internet, pero no hay ningún problema. El juicio que Pablo tenía contra los judíos, ¿alguien más? ¿Qué otro problema vemos en esta historia? Vamos a ver, Adolfo, si alguien más quisiera participar. ¿Alguien más que no haya hablado hoy? No me van a hacer llamarlos por nombre porque soy capaz. Soy capaz. ¿Cuáles son los problemas que vimos en esta historia? No, Bueno, Adolfo, te doy la palabra porque parece que tenemos personas un poquito tímidas el día de hoy. No sé qué está pasando. Tampoco participativo y Eh, bueno, profe, yo tengo acá el problema también del encarcelamiento de Pablo. Es el problema principal que Pablo lo tienen preso, ¿verdad? Y ya se aproxima a su muerte, es lo que se ve venir. Creo que ese es el principal problema. Otro que veo es que él predica y muchos no creen, muchos se van. Es cuando él dice que si ellos no creen, los gentiles creerán. Entonces veo que es un problema también que la gente, la incredulidad de la gente. Correcto, muy bien. Y Miriam Sánchez en el chat también hizo un comentario similar al abandono de la fe. Muchas personas que abandonaron a Pablo por medio del mensaje que le estaba proclamando. Muy, muy bien, con muy buenos comentarios, excelente. Agüeda Pérez, excelente. Una participación, me gusta. ¿Cuál es tu comentario? Profe, el abandono que estuvo Pedro cuando lo pusieron preso, los amigos lo abandonaron. El único que estuvo con él creo que fue Mateo, nada más, porque, y sin embargo él dijo, me siento solo, me abandonaron, pero Dios está conmigo, el Espíritu Santo me está acompañando. Lo que pasa es que con el problema de Venezuela, las noticias, y bueno, profe, usted me entiende, ¿verdad? Claro, claro. No, no, yo que deje saber que estoy molestando. No hay yo entiendo que por situaciones a veces No, no, diferentes no, 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 el profe, yo micrófono falla. estoy oyendo la clase No y se estoy preocupen. participando cuando puedo. Bueno, No se preocupen. Muy, creo que está bien mi reporte.
Gracias, Agüea. Muchas gracias por tu comentario. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Roselva, adelante. Y se resuelve, porque primero no se encontró nada que inculpara a Pablo para estar preso o le causaran la muerte. Y aparte de eso, lo dejaron, aunque estaba recluido, se le permitió llevar el evangelio a otras personas de una manera tranquila desde ese mismo sitio que le asignaron a él. Correcto, muy bien. Que aunque haya sido perseguido, que aunque haya sido puesto en prisión, fuera arresto domiciliario, lo que sea, se abrió la oportunidad que Pablo pudiera compartir el evangelio con otras personas. Muy, muy, muy bien. Se resuelven estos problemas por medio del poder y el conocimiento que tiene nuestro Dios tan grande. Continuamos con nuestras preguntas de consolidar, que como maestro yo les hago el énfasis de que estas preguntas son las más importantes a la hora de compartir el mensaje, una palabra, una historia bíblica con otras personas. ¿Por qué? Porque nos muestran nuestro pecado y nos hablan sobre el amor inmerecido que Dios tiene con nosotros, como la ley y el evangelio, como qué pecados vemos en esta historia y cómo vemos el amor de Dios en esta historia. Pero antes de llegar ahí, voy a compartir con ustedes el punto principal de la historia de hoy cuando Pablo estaba en Roma. Mientras estaba bajo arresto en Roma, Pablo seguía predicando el evangelio. Ese es el punto principal de esta historia el día de hoy, Hechos 28, 16 al 31, que Pablo tenía esa alegría y ese deseo de seguir compartiendo el evangelio con cuantas personas él podía, aunque estuviera bajo arresto. Y el apóstol Pablo estuvo muchas veces bajo arresto. Se lo sabe muy bien. Entonces, mientras compartimos de estas preguntas juntos, recordemos que queremos hacerlo un paso a la vez. Queremos primero hablar solo de nuestro pecado para poder llevar a las personas al arrepentimiento. No queremos hablar sobre el amor de Dios todavía, queremos solamente enfocarnos en lo malo, en las cosas del pecado que vemos en esta historia. Entonces, Roselva, te doy la palabra. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Primeramente, la prepotencia, porque había una prepotencia por parte de los principales de tener la razón en todo. El abuso de la autoridad, porque se vio como las personas que tenían los altos rangos y los altos cargos pudiendo decidir algo contrario a lo que se le pedía, hacían más bien el propósito de hacer las cosas, dice que debería ser, y la mentira, porque ellos murmuraban de que Pablo era una persona que pertenecía a una mala secta, que no era un hombre de Dios, que era contrario, que era un falso profeta, un discípulo que no era aceptado, y mentían. Entonces, a veces cuando algo no nos parece o no nos gusta, y ver cosas que no son y decir cosas que no son también. Muy, muy, muy bien, Roselva, excelente. El abuso del poder y la falta de la justicia, de reconocer de que aunque el apóstol Pablo estuviera encadenado, no había cometido ningún delito y no era un criminal. Y la falta de entendimiento de las personas también, de querer acusar a Pablo de ser parte de algo que no era bueno, pero en la realidad sí era la mentira, el abuso, el decir de que él merecía estar ahí y que no merecía tener libertad por el evangelio que estaba proclamando. Katy Bermúdez en el chat también escribió el abandono y la ingratitud hacia Pablo por parte de sus alegados. ¿Cuántas personas en situaciones difíciles que uno pasa, pues se alejan, ¿verdad? Porque por X o Y motivo, porque no nos va bien o porque algo salió mal, esos amigos que pensamos que eran amigos terminaron no siendo tan amigos. Y nosotros también, cuando a veces a alguien le va mal, decidimos alejarnos de esa persona o decidimos, no me quiero asociar contigo por esta razón.
en vez de ayudar y prevalecer en el evangelio. Muy, muy buen comentario. Adolfo, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, profe, quiero hablar también del pecado de pronto de la falta de valor, de valentía, de coraje. Es eso que tenía Pablo, ¿verdad? Que a pesar de que estaba encarcelado, de que se veía venir la muerte, él seguía predicando el evangelio. Y a veces muchos de nosotros, cualquier problemita que se nos presenta, cualquier ataque, de pronto enseguida abandonamos de pronto esa fe y esa confianza que Dios nos ha dado, que sabemos que Él nos cuida, y de pronto si morimos sabemos que vamos a ir con Él. Entonces nos da a veces mucho miedo, a veces compartir el evangelio, no tenemos ese coraje, esa valentía que tenía Pablo. Excelente, muy bien. Nosotros la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en países en los cuales la palabra de Dios no es como algo ilegal, ¿verdad? Al menos no por lo general. Pero muchas veces nosotros nos da pena compartir la palabra de Dios. O simplemente sacamos excusas y decimos, no, es que yo no sé suficiente, o es que a mí Dios nunca me ha educado de esa forma, o yo no quiero molestarlos, o no quiero que esas personas piensen mal de mí o piensen algo que no es cierto. Y no tenemos ese valor y esas ganas como el apóstol Pablo tenía, que aún estando en prisión, compartía el mensaje del evangelio. Que yo sepa, ninguno de nosotros está en prisión. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? Pablo diría algo como, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estás haciendo algo para compartir de esa paz, de ese amor que nutre tu corazón y te llena el alma? Y la respuesta es pues porque somos pecadores y porque fallamos y fallamos continuamente. Pero eso no significa que nos tenemos que quedar así, porque tú y yo tenemos un amor que proviene de esa persona que cambia actitudes y cambia corazones. Y ese es el punto principal de esta pregunta. Nosotros podemos hablar del pecado todo lo que queramos, y tú puedes hablar del pecado cuando compartas de una historia bíblica con una persona todo lo que tú quieras. Pero siempre, siempre, siempre tiene que prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Tiene que haber más de lo que ya está, el evangelio. Si estás hablando un 10%, si estás hablando un 70% de la ley, tienes que hablar un 1000% del evangelio al final de tus conversaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque la ley no te salva, pero el evangelio te salva. ¿Y qué es el evangelio? Hago estas reiteraciones para el beneficio de todos. El evangelio no es el amor de Dios. Y que te quede muy claro que tú decir, sí, es que Dios te ama, no es suficiente. ¿Por qué? Porque para muchas personas el amor de Dios tiene significados diferentes. ¿Qué es lo que te salva y qué es el evangelio? ¿Cuál es ese fundamento principal en el que basamos todas nuestras doctrinas y todas nuestras enseñanzas? Cristo resucitado, Cristo crucificado y la muerte de Cristo, que por medio de la fe que Dios te ha dado en eso, es lo que te salva y te perdona todos tus pecados. Ese es el evangelio. El evangelio sí, y eso se conoce como el amor de Dios, pero hoy en día nosotros no tenemos el privilegio de decir Dios te ama y la gente entienda qué significa eso. Porque Dios te puede amar todo lo que tú quieras, y sí, Dios te ama, es verdad. Y sí, Dios puede proveer por ti todo lo que tú quieras, y sí, Él hace eso, y eso es verdad, pero nada de eso te salva. ¿Qué es lo que te salva? La fe en Jesucristo, que vivió esa vida perfecta que nosotros no pudimos y murió injustamente en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, ese es el evangelio. Entonces, entendiendo eso y a la hora de conversar con la ley y el evangelio a otras personas, respondamos a esta pregunta basada en estos versículos. ¿En qué palabras o en qué formas ves tú el amor de Dios en esta historia? Roselva, tienes tu mano levantada. Yo lo veo en el versículo 16 y en el versículo 28. El versículo 16 dice, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Es decir, Dios siempre lo protegió, Dios siempre veló porque él estuviese bien a pesar de las circunstancias. Y el 28, que dice, aquí está, que dice,
Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahí Dios, yo siento que Dios demuestra más su amor hacia nosotros porque está dejando en claro que lo que otros desecharon, nosotros no vamos a desechar, porque nosotros vamos a tener esa capacidad de oírlo y de aceptarlo. Y que ese era el propósito de él, ya que no lo quisieron uno, lo que uno no quiso, otro sí lo iba a querer. Y nos lo dio a nosotros, los gentiles. Muy buen comentario, excelente, Roselva. Y voy a corregir un pedacito ahí nomás, solo para el beneficio de todos nosotros. No es que todos los judíos hayan rechazado el evangelio. Hubo muchos judíos que se convirtieron en cristianos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, que no solo era un judío cualquiera, pero un judío de alta autoridad en esa religión. Y hubo muchos más también que se convirtieron en el cristianismo. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que no solo cubre a ese pueblo elegido que él escogió en el Antiguo Testamento, pero cubre a todo el mundo. Y el amor tan grande que viene de Dios de saber de que, primero que nada, tú y yo no somos judíos. Ninguno de nosotros que yo sepa tiene sangre judía, sangre de Abraham de hace muchos años. Y que Dios haya dicho, no, mi salvación es para todo el mundo, nos debe, así como tú dices, nos debe llenar de alegría y de gozo saber de que nosotros somos hijos herederos de Dios, de esas promesas del Antiguo Testamento, por la fe. La Biblia habla que por medio de la fe, tú y yo somos descendientes de Abraham, no por la sangre, no por nuestra herencia, pero por la fe absoluta. Y no fe absoluta en que Dios te ama, pero fe absoluta en ese fundamento principal, fundamento bíblico de todas las doctrinas de los apóstoles y del apóstol Pablo. La fe en Jesucristo, que vivió la vida perfecta y murió en la cruz para el sacrificio de todos los pecados. Excelente, excelente, Rosalba. Muy, muy buen tu comentario. Daniel Saide también escribió el versículo 6. Levántate, entra en la ciudad, que allí sin ti, que allí sí dirá lo que tienes que hacer. Dios siempre tiene un plan correcto, amén. Dios, aunque las circunstancias parezcan que están absolutamente erróneas, aunque tú estés en prisión, aunque sientas que te vas a morir, Dios tiene un plan para protegerte y aún así si no te protege, Dios tiene un plan para resucitarte de la muerte y darte esa vida eterna que tanto de nosotros anhelamos. Excelente tu comentario. Katy Bermúdez también escribió en el chat. Pablo ejercía su derecho como ciudadano romano cuando era acusado por los judíos ante las autoridades. Se aplicaba la ley de acuerdo a sus estatus. Excelente. Pablo tenía un conocimiento. Dios obró con la vida de Pablo para darle un entendimiento muy grande de su sociedad, de su cultura, para darle un entendimiento muy grande de la ley, para poder compartir el mensaje del evangelio con cuantas personas él pudiera. Estuvo en Roma antes de verse con César por 2 años. ¿Y por qué es eso? Porque el César era una persona muy importante, es decir, como el presidente. Y como tiene tantas responsabilidades, Pablo le tocó esperar 2 años a poder reunirse con él. ¿Y Pablo qué hizo en esos 2 años? ¿O qué hizo Dios por medio de Pablo durante esos 2 años? Compartir de la palabra de Dios en un lugar donde de otro motivo le hubiera quedado muy difícil estar ahí, sostenerse y sobrevivir. Esas situaciones que parecen peligrosas y que parecen malas, Dios las usa para bien y las usa para expandir su mensaje del Evangelio a cuantas personas sea posible. Meditemos en esto mientras seguimos aprendiendo juntos y mientras leímos y aprendimos sobre esta historia. Y no lo vamos a responder por cuestiones de tiempo, pero oramos que Dios nos abra nuestros corazones y nuestras mentes y medita en qué te lleva Dios a pedir y hacer con los entendimientos de esta historia de Hechos, capítulo 28, versículos 16 al 31. Aquí delante de ustedes tengo un mapa que está en inglés porque aquí no solo les enseñamos de la palabra de Dios, pero también les enseñamos un poquito de inglés. Y es el mapa de los viajes misioneros que tuvo Pablo. Pablo hizo en total 4 viajes misioneros. El cuarto se conoce un poquito más cortico, pero empezamos desde Antioquía, aquí donde está mi mouse, si lo pueden ver aquí. El primer viaje misionero que se hizo con Bernabé, en la línea blanca que bajó a estas ciudades, a estas islas de Sálamos y Pampos, y luego subió a Perge,
y subió a Antioquía de aquí, de Corintios, y luego a Iconium y se devolvió. Y aquí después, en los años 47 y 48, fue cuando tuvimos el concilio de Jerusalén, en el año 49, donde Pablo y otras personas empezaron a defender la necesidad de que los gentiles no fueran circuncidados y no tuvieran que seguir muchas de las leyes de los judíos. Después de eso, se fue a su segundo viaje, en el cual se fue por aquí arribita, donde conoció a Timoteo en Tarsas, y notemos nuevamente cómo se devuelve por esta parte donde ya había pasado en su primer viaje misionero, da una vuelta hasta por arriba y luego se devuelve nuevamente, y luego termina con su segundo viaje, empieza su tercer viaje, y notemos, esto lo pongo delante de ustedes, no por decirles aquí fue, aquí fue, aquí fue, pero más para hacerles darle cuenta de que las estrategias de Pablo involucraban volver a las ciudades donde él ya había predicado. Y por último tenemos su viaje a Roma después de su tercer viaje misionero, o cuarto viaje misionero, como quisiéramos describirlo, donde fue a Roma, y por aquí más o menos fue donde la isla donde se perdió, donde nos habló Roselva sobre la historia cuando él tenía que ayudar a muchas personas y donde se ganó el favor de muchas de las personas del barco que estaban siendo arrasgadas por el viento. Pero nuevamente para reiterar el punto de que el apóstol Pablo no solamente proclamaba la palabra de Dios en un sitio, en una ciudad, y luego se iba y no volvía jamás, pero que él hacía un esfuerzo muy grande para volver personalmente a conversar y a lidiar con las situaciones de las personas de esa época. Muy importante. Estamos hablando sobre las estrategias misioneras de Pablo, que era lo que él hacía para compartir el mensaje de Dios. Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área. Él no solo iba a un pueblito ahí cualquiera, no porque no tenía importancia, pero porque él quería que la palabra se expandiera en cualquier cultura o cualquier lenguaje que estaba disponible. En las ciudades más grandes era donde había una variedad de personas diferentes, donde tenían la oportunidad de expandirse más rápido. Y ahí fue donde el apóstol Pablo decidió compartir el mensaje del evangelio. Él usó las sinagogas y su conocimiento religioso de los judíos como un puente para poder estar comunicado con la comunidad, para poder tener esta conexión. Se le hizo muy fácil llegar a una ciudad y saber de que, yo conozco a esta gente porque tenemos la misma religión, voy a compartir mi palabra ahí, y luego si no funciona, bueno, la comparto en otros lugares. Es importante recordar que el apóstol Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Él no llegaba a una ciudad con una agenda a decir, tengo que hacer esto primero, luego esto segundo, No, nada de eso. Él se adaptaba a las circunstancias, a los eventos, a las personas, a la cultura de las ciudades donde él iba. Y lo hacía con el propósito de poder relacionarse con ellos de una forma que se les hiciera más fácil compartir el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo vio oposición y persecución como oportunidades. Él no vio que estuviera en prisión como una cosa mala. Él no vio que las personas le tiraran piedras como una cosa mala, pero vio todo esto para el beneficio del reino de los cielos, para el beneficio de cada uno de nosotros, para que viéramos qué tan determinado estaba de poder compartir la palabra, y para que muchas personas de esa época también se dieran cuenta de que, mira, esta persona está dispuesta a morir por lo que está diciendo. Vamos como a prestarle un poquito de atención porque esto está como muy raro. Él vio la persecución como oportunidades para expandir y esparcir el evangelio. Pablo estableció iglesias con gente diversa, gente de todas comunidades. Pablo no era racista, involucraba a cualquier persona, cualquier estrato económico, no le importaba si ganabas 5,000 pesos o $1,000,000, no le importaba nada de eso en absoluto. Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Él tocaba corazones y lugares de personas que nunca habían escuchado de la palabra de Dios. Y estamos muy alegres de todo el esfuerzo que él hizo por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas. El apóstol Pablo no creaba leyes innecesarias. Él no decía circuncísese o sigan las dietas, las leyes
las leyes dietéticas de la época de los judíos, no, nada de eso. Él consideraba que lo único que necesitaban las personas para ser salvo era la fe en Jesucristo como el Salvador y Redentor de cada uno de sus pecados. Pablo capacitaba, no solamente enseñaba y hablaba de estas verdades, pero entrenaba, capacitaba a otros a llevar a cabo la obra del Evangelio. Y Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de las visitas personales. Nuevamente, él no solo predicaba una vez y se iba, pero él enviaba cartas personalmente, iba personalmente y por medio de sus discípulos, de sus estudiantes, compartía y ayudaba a estas iglesias a crecer y a estar verdaderamente fieles a la palabra de Dios, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pablo trabajaba en equipo, aunque él era muy bueno en lo que hacía al compartir la palabra de Dios y tenía esa pasión de hacerlo, él reconocía la importancia de trabajar en equipo y eso es muy importante para nosotros recordar el día de hoy. Que, por ejemplo, ustedes, Agüea, Adolfo, Andrea, Carlos, Daniel, Ibe, José, Miriam, Roselva, Samuel, Katy, cada uno de ustedes conoce a personas que yo nunca voy a conocer. Y yo conozco a personas que ustedes nunca van a conocer. Y ustedes tienen habilidades que yo no tengo, al igual que yo tengo habilidades que ustedes no tienen. Y qué bonito es saber de que en cada país de donde ustedes se encuentren, en cada comunidad específica, tú eres un mini Pablo y tú tienes la oportunidad de compartir con estas personas. Y tenemos la oportunidad, por ejemplo, por medio de Academia Cristo, de conocernos, de ayudarnos, de orar el uno por el otro y apoyarnos en esta tarea tan y este privilegio tan grande y tan hermoso que es de compartir la palabra de Dios. Antes de llegar al proyecto final, ¿alguna pregunta sobre los comentarios que acabamos de hacer sobre Pablo y sus viajes misioneros y sus estrategias misioneras? Si no, no hay ningún problema tampoco, pero me pueden contactar por mensaje de WhatsApp en cualquier momento. Hablemos ahora sobre el proyecto final. Oh, Agüea, tienes tu mano levantada. Adelante. Profe, yo entiendo que Pablo todo lo que hizo lo hizo con mucho amor. Y nosotros ahora como Pablo, por los frutos de nosotros como buenos cristianos, nos conocen los inconversos. Y damos y por los buenos frutos también nos conocen los cristianos, ¿verdad? Eso era lo que tenía Pablo, que por sus buenos frutos, donde él llegaba, era admirable, el Espíritu Santo se resplandecía en él y él tenía ese don de convencer a los inconversos y a los cristianos de que Cristo es uno solo y que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que yo tengo ese entendimiento. Ahora usted dígame. Te lo voy Usted es a el profesor. corregir. Gracias, Güeda. Y muy buen comentario a la hora de hacer estas preguntas. Te lo voy a corregir para ser bien específicos. No se trata del apóstol Pablo. No se trata de los discípulos de Jesús. No se trata de lo que ellos hicieron y de las capacidades que ellos tenían y de esa elocuencia que tenían y de ese poder de hacer milagros. No se trata de lo que ellos hicieron. Se trata todo sobre lo que hizo Dios por medio de ellos. Recordemos que el apóstol Pablo era un asesino. Recordemos que el apóstol Pablo odiaba a la iglesia, mató a niños, muchachas y hombres y era capaz de matar a cualquier persona que llevara este mensaje del evangelio. El apóstol Pablo, por naturaleza, era una persona mala y que estaba en oposición ante los ojos de Dios. Y no fue sino hasta que Jesús, por medio del Espíritu Santo, obró en su corazón, como vimos en clases pasadas, obró en su corazón, que vimos ese cambio. No se trata del apóstol Pablo, sino se trata todo sobre lo que hizo Dios por medio de él. Tenemos que, al final del día, tenemos que darle las gracias, la honra y el poder
a Dios, al que le pertenece dar esas autoridades y esos regalos. También te corrijo en este pequeño detalle. Tú y cada uno de nosotros tenemos la misma habilidad de servir en la misma capacidad en la que Pablo sirvió. Si nosotros nos ponemos a decir, es que estos discípulos de Jesús fueron excelentes, nadie se les puede llegar. Recordemos nuevamente que los discípulos de Jesús eran pescadores cualquiera, no tenían educación, no sabían, eran jóvenes, no sabían nada de nada. Y aún así Dios los escogió a ellos para hacernos reconocer a nosotros de que no se trata de nuestra educación, no se trata de qué tan inteligentes somos o qué tan elocuentes o qué tan sabios nos parecemos o qué tan guapos o cuánto dinero tenemos. No se trata de nada de eso. Dios puede utilizar a cualquier persona y utiliza a cada uno de nosotros para llevar su mensaje a cabo. Y la razón por la que hago estos comentarios es porque es muy fácil para nosotros caer en esa tentación y decir, no, es que yo nunca voy a vivir a esa expectativa de, pues, de los discípulos, de los apóstoles. Yo nunca voy por situación, cualquier situación excusa que nos meta en la cabeza, yo no tengo esa capacidad. Pero la promesa de Dios es que el mismo espíritu que habitaba en el corazón de Pablo, habita dentro de cada uno de ustedes por medio de la fe. Y no podemos decir, no, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, porque el Dios que nosotros servimos fue el creador de todo el mundo y tiene el poder y la autoridad de bendecirte de gran manera. Sí me hago entender, Agüeda. Sí, sí, profe, encantada, encantada, porque esa es la idea, que cuando uno no entiende, preguntar y recibir la respuesta. Excelente. Correcto. Y muy bien, y les invito Gracias, que, profe. oh, gracias Agüeda a ti por hacer esa pregunta, y les invito que si es con cualquier maestro de Academia de Cristo, si tú tienes una pregunta, alguna duda, le hago la reiteración nuevamente, la Biblia es un libro que tiene que generar preguntas, porque no tiene sentido. Hay muchas cosas, la Trinidad no tiene sentido. Que Jesús sea 100% hombre, 100% Dios, no tiene sentido. Y te tiene que generar, porque somos pecadores, nos tiene que generar preguntas. Y de esta forma, mientras seguimos caminando y como discípulos de Jesús y aprendiendo juntos, aprendemos mutuamente sobre cómo leer la Biblia y cómo entender lo que Jesús dijo que él era y que hacía. Y los invito a que conmigo o con cualquier otro maestro de Academia Cristo en sus siguientes clases les hagan ese tipo de preguntas, porque las preguntas que tú tienes puede que uno de tus compañeros de clase también tenga. Adolfo, ¿tienes tu mano levantada? Sí, profe, quería hacer una pregunta sobre el proyecto final. La pregunta donde dice que podemos poner un ejemplo de cómo predicaba Pablo, eh, se puede coger de todos los evangelios, las cartas de Pablo, o solamente de los que leímos en las clases. Muy buena pregunta, Adolfo. Y para respondértela, dame un momentico que voy a compartir mi pantalla con ustedes sobre el proyecto final. Hablemos sobre cuál es la tarea que tienen que hacer para mí sobre lo que estoy esperando de ustedes acerca del proyecto final. Si me dan un momentico mientras lo busco aquí rápidamente para ponerlo delante de ustedes, se los agradezco bastante. Muy bien. Entonces, delante de ustedes tengo puesto el proyecto final de esta clase, que son aproximadamente 10 preguntas en total. Y todas estas preguntas son basadas de las lecciones que hemos visto juntos. No van a encontrar ninguna pregunta o ningún comentario de algo que no fue parte de esta clase. Y voy a ser bastante claro a la hora de explicar este proyecto final. Yo no quiero que se estresen, porque hay tiempo para entregarlo. No quiero que se estresen, pero sí quiero que hagan un buen trabajo, porque yo como maestro me tengo que dar cuenta de los conocimientos que ustedes aprendieron en la clase. Y si no aprendieron, no los puedo dejar pasar el curso con debida razón. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Cuándo quiero que me entreguen el proyecto final? La fecha límite para entregar este proyecto es en 2 semanas. Y si no estoy mal, es agosto 14.
Tienen bastante tiempo para contestar estas preguntas. Yo los conozco a ustedes y yo sé que ustedes han participado juiciosos, han venido a las clases en vivo, han hecho preguntas, han visto las grabaciones, haciendo la tarea. No me lo tienen que entregar mañana. Tómense su tiempo, no me lo tienen que entregar mañana. Si me lo quieren entregar mañana, bien, excelente, no hay ningún problema. Lo que sí les voy a pedir es que si ustedes necesitan una extensión para este proyecto, me tienen que decir lo más antes posible. No voy a tolerar que me escriban en agosto 14 a las 9 de la noche que se les olvidó, que necesitan una extensión, porque tenían tiempo para hablar conmigo y para dejarme saber. Si es algo que es muy personal y algo pasó, algo muy importante, bueno, ahí podemos hablar y no hay ningún inconveniente con eso tampoco. Pero tienen tiempo, 2 semanas, la fecha límite para entregar este proyecto es en agosto 14. Todo esto que les estoy diciendo ahorita lo voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente. Pero no voy a tolerar el agosto 13 o agosto 14 que me pidan por una extensión porque tenían tiempo y todavía tienen tiempo para hablar conmigo y comunicarse conmigo de una forma apropiada. Ninguna de estas respuestas la pueden responder con un simple sí o un no. Y si tú me respondes en una sola frase, te lo voy a marcar incorrecto. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas y los conocimientos que hemos visto son extremadamente importantes. Y yo como maestro tengo que ver que tú en verdad entendiste los propósitos y la extensión y las intenciones de este curso. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes hablar conmigo, pero yo no te voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la hablamos en las lecciones en vivo y en nuestras grabaciones. Yo te voy a mandar a donde la puedes encontrar en las grabaciones, pero no te voy a dar la respuesta por términos de, yo tengo que ser justo con todas las personas de la clase. Entonces, cuando respondan estas preguntas, un párrafo, un párrafo y medio, si quieren hablar más de eso, excelente. No tiene que ser un essay así grandísimo, un papel gigante, no, tampoco estoy buscando eso. Lo que no quiero es que me den solo una frase de explicación sobre estas preguntas, quiero que me muestren todo lo que han aprendido. 10 preguntas que hemos hablado, que hemos visto en nuestras lecciones pasadas. Si las quieren volver a revisar, están en las grabaciones, las pueden ver y están marcadas también para su beneficio. Esta es la primera parte del curso, del proyecto final. La segunda parte del proyecto final es nosotros como Academia Cristo queremos que ustedes demuestren un uso apropiado del método de las 4 Cs. Y les voy a pedir que a la hora de responder estas preguntas, escojan una de estas historias que hemos visto. Cada parte de estas historias de hechos las hemos hablado en nuestras lecciones. Y con la que tú te sientes más cómodo, quiero que respondas las 3 preguntas más importantes, en mi opinión, del método de las 4 Cs, que son las preguntas de consolidar. No quiero que me captes o me cuentes o me consideres. Yo quiero que tú consolides tus conocimientos al responder las preguntas de qué pecado me enseña a confesar esta historia, cómo vemos el amor de Dios en esta historia y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. Lo puedes hacer muy personal, pero nuevamente no quiero que me respondas esto en solo una oración o solo una frase. Tienes la oportunidad de compartir conmigo, tu maestro, cuánto has aprendido en este curso. Y hablo así con autoridad y con todo para tener orden y para hacerlo con orden y para que tengamos las cosas claras. Pero igualmente, si te está causando estrés, por favor comunícate conmigo, podemos arreglar algo. Si hay alguna pregunta que en verdad no entiendes o que no puedes encontrar, habla conmigo, que yo quiero que tú pases. Yo quiero que puedas pasar a la siguiente parte del curso de las lecciones. No quiero que ninguno de ustedes saque una mala nota, pero sí tengo que ser justo con cada uno de sus compañeros de clase que está poniendo el esfuerzo para responder de una forma apropiada. Toda esta información la voy a compartir nuevamente en unos minutos a la hora de terminar nuestra clase para que todos nuestros compañeros del grupo de la mañana y de la noche tengan beneficio de lo que hablamos en nuestras clases en vivo. Les voy a compartir la forma de enviarme el proyecto también y cómo lo pueden descargar. Tú puedes hacer el proyecto a mano. Si tú quieres escribirlo y mandarme una foto, o sea, excelente.
Yo solamente tengo que ver de alguna manera de que tú hiciste el proyecto y tú tienes que enviármelo a mí. Me lo puedes enviar por WhatsApp a mi número de teléfono que voy a compartir con ustedes nuevamente o por email que también voy a compartir con ustedes en unos momentos. Asegúrense, bien importante también, de responder, de poner sus nombres completos, su ciudad y país y la fecha en la que hicieron el proyecto, porque yo tengo que escribir todo eso en un documento para entregarlo al director académico. Y si no me ponen su nombre completo bien, pues hay problemas ahí con la malla matricular y yo necesito pues para que no les quede mal el curso y no le demos la nota a otra persona, a otro Juan o a otra María de otro lugar. Asegúrense de contestar eso bien. El proyecto lo pueden escribir a mano o lo pueden descargar. Yo les voy a mandar la información de cómo descargarlo, un PDF o un documento para que también lo puedan hacer en sus computadores o en sus teléfonos si desean hacer eso también. A ver, ¿qué más del proyecto final que no haya hablado ahorita? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final que no haya comentado todavía? ¿O alguna pregunta que esté prevalente en sus mentes en estos momentos? Profe, ahora mismo no tengo preguntas, pero de pronto en el transcurso de que esté haciendo el proyecto, sí, pronto me gustaría saber si está disponible para uno preguntar y eso. Por supuesto. Sí, absolutamente. Envíenme, escríbanme si tienen alguna duda. Nuevamente reitero, no les puedo contestar las preguntas por ustedes, tienen que hacer lo mejor que puedan, pero los puedo guiar a cómo encontrar las respuestas nuevamente. Por cuestiones de trabajo, yo también no solo soy maestro de Academia Cristo, pero yo también trabajo. A veces no les voy a poder contestar al momentico, pero voy a hacer el esfuerzo de cuando ustedes me escriban, de contestarles lo más rápido posible para su beneficio. Solo les pido que también sean pacientes con mi horario a la hora de responderles las preguntas que tengan por mensaje directo. Pero muy, muy buena pregunta, Adolfo. Excelente. Bueno, entonces, sin nada más que decir, voy a compartir nuestra parte final. Esto nuevamente voy a compartir la información que les acabo de dar del proyecto final con ustedes en unos minutos por el mensaje, por el grupo de WhatsApp y luego terminamos. Adolfo, ¿tienes tu mano levantada todavía? Sí, pero quería como que hacer una petición, ya que es la última clase y bueno, quería de pronto, si es posible que todos los hermanos prendiéramos la cámara para conocerlos, no sé, para tener más esa cercanía, conocer todos los que hemos estudiado este curso. Si es posible, no es obligación, pues. Me parece excelente. Si desean eh, prender su cámara para que nos veamos las caritas bellas hermosas, para que veamos a los que apenas se acaban de levantar o están en su camita, pero simplemente para poder poner un rostro al nombre y poder decir con seguridad, mira, qué bendición tan grande es saber de que estamos juntos, en familia, en diferentes países, pero con una misma fe, trabajando en equipo. Me parece excelente. Un abrazo a todos, me encanta. ¿Verdad? Yo no les había visto la cara. No sabía cómo se veían. Bien guapos están, bien guapos, mírense. Me encanta, excelente. Muy bien, muy bien. Terminemos entonces como empezamos todo con una oración. Y oramos todos juntos. Dios Padre, te damos las gracias por la bendición tan grande que es pasar este tiempo como hermanos y hermanas en Cristo aprendiendo de tu palabra. Te pido nos llenes de amor, nos llenes de paz, nos llenes de alegría de saber de que tú trabajas todo para nuestro beneficio y tú obras en nuestros corazones para compartir de tu mensaje de salvación con otras personas. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino y hizo parte de este curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Ayúdanos, Señor, ayúdalos, dales las fuerzas para entender de que ellos son capaces de compartir de tu evangelio con cuantas personas ellos puedan. Que no se trata de lo elocuente que sean, que no se trata de su seguridad, que no se trata
de cuántos conocimientos tengan, porque los están aprendiendo aquí en Academia Cristo con nosotros, pero se trata todo de tener tu confianza y tu amor y tu poder en sus corazones. Te pido nos ayudes, los protejas, los mantengas sanos y salvos, y todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Un abrazo a todos, bendiciones. Están pendientes al grupo de WhatsApp y nos vemos. Bendiciones, profesor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos. Gracias, hermanos. Pase linda noche. Bendiciones, profesor. Aquí está. Bendiciones. Un abrazo, un abrazo. Amén, amén. Descansen. Nos vemos. Buen trabajo a todos. Dios los Chao, bendiga a chao. todos. Chao, chao. Amén, amén, amén.